¿Recuerdas cuando tus papás o abuelos soltaban palabras que te hacían reír, aunque no entendieras bien qué querían decir? El español mexicano está lleno de expresiones que alguna vez dominaron las conversaciones en mercados, patios y cocinas, pero que hoy suenan casi de otro planeta para las nuevas generaciones. En este video descubrirás 15 expresiones mexicanas que se usaban a diario y que ahora están al borde de la extinción. Quédate hasta el final porque una de estas frases esconde una historia tan peculiar que casi nadie la conoce. Desconchinflado. Esta palabra tenía un ritmo divertidísimo al decirla, casi como si estuvieras cantando una ronda infantil. Se usaba cuando algo estaba tan roto que ya ni valía la pena intentar arreglarlo. Un radio desconchinflado, una silla desconchinflada, hasta una persona podía estar desconchinfladísima después de un día pesado de trabajo. Lo curioso es que nació del ingenio popular mexicano para exagerar con humor las situaciones cotidianas. No bastaba con decir que algo estaba descompuesto, había que ponerle dramatismo y personalidad. Los adultos la usaban con tanta naturalidad que los niños la adoptaban sin pensar en su significado literal. Era parte del vocabulario familiar, heredado como receta de mole. La desaparición de desconchinflado muestra cómo el lenguaje moderno prefiere términos más directos y menos coloridos, perdiendo esa riqueza expresiva que caracterizaba al habla tradicional. Las nuevas generaciones crecieron con manuales y servicios técnicos que usan un lenguaje más estandarizado. Ya casi nadie se da el permiso cultural de inventar palabras extravagantes para describir el estado deplorable de sus cosas. El desconchinflado era poesía aplicada a la tragedia doméstica diaria. Los abuelos, sobre todo, amaban esta palabra porque les permitía quejarse con estilo y humor al mismo tiempo. Podían lamentarse de su cuerpo desconchinflado después de años de trabajo, sin sonar totalmente vencidos. La palabra mantenía viva cierta alegría, incluso al reconocer el desgaste inevitable de las cosas y las personas. Era filosofía mexicana condensada en 6 sílabas. Hoy, cuando algo se rompe, simplemente decimos que está descompuesto o que ya no sirve. Frases útiles, sí, pero sin esa chispa creativa que desconchinflado aportaba. Pipirino de pipiripao. Cuando alguien quería despreciar algo o a alguien sin ser demasiado agresivo, esta expresión era perfecta. Se aplicaba a cosas de mala calidad, personas poco confiables o situaciones que no valían la pena. Un vendedor de pipiripao, una mercancía pipirín, todo aquello que no cumplía con lo básico recibía esta etiqueta despectiva pero simpática. Funcionaba como filtro social en mercados y tianguis, donde la calidad del producto era clave para la reputación del vendedor. Las señoras expertas en regatear la usaban como herramienta para conseguir mejores precios. Si algo era de pipiripao, automáticamente valía menos y el comerciante tenía que justificarse o bajar su tarifa. Era parte de ese teatro callejero que volvía cada compra una negociación entretenida. El pipiripao se fue apagando cuando las tiendas departamentales y supermercados estandarizaron los productos, eliminando esas charlas directas donde el lenguaje pintoresco era moneda corriente. El código de barras y el precio fijo mataron la posibilidad de debatir sobre la calidad usando términos creativos. Ya no hay espacio para decirle al gerente de Walmart que su mercancía es de pipiripao. Hoy simplemente devuelves el producto y se acabó. Muiña. Esta palabra corta y contundente describía ese enojo profundo que te hacía apretar los puños y fruncir el ceño. No era cualquier molestia pasajera. La muiña era un coraje que se te quedaba atorado en el pecho como piedra. Las mamás y abuelas la usaban constantemente para regañar o para explicar por qué alguien andaba con un humor imposible. La muiña tenía niveles según la intensidad. Podías tener una muiñita por algo menor, como quemar el arroz. Pero una muiña completa requería cosas más graves. Ofensas, traiciones o injusticias que te hacían hervir la sangre. Los niños aprendían rápido que provocar muiña en los adultos traía consecuencias. Por eso la palabra también funcionaba como advertencia. Hoy decimos enojado o molesto, palabras frías que no capturan esa emoción visceral y profundamente mexicana que la muiña expresaba con tanta precisión en solo 2 sílabas. El lenguaje moderno prefiere términos como frustrado o irritado, que suenan casi clínicos.
Perdimos esa conexión con lo físico del enojo que la muiña nombraba sin rodeos. Lo fascinante es que la muiña no se veía necesariamente como algo malo. Había muinas que merecían respeto. Si alguien te hacía algo realmente injusto, tu muiña era legítima y la comunidad te respaldaba. La palabra diferenciaba entre berrinches y agravios que merecían indignación. Patatús. Dar un patatús era el drama máximo en cualquier familia mexicana de mediados del siglo pasado. Esta expresión describía ese momento en el que alguien recibía una noticia tan fuerte que casi se desmayaba de la impresión. Las señoras la usaban mucho para describir reacciones ante escándalos, tragedias o sorpresas enormes que las dejaban sin aliento. El patatús venía acompañado de todo un espectáculo corporal, llevarse la mano al pecho, sentarse de golpe y pedir agua o aire. No era solo desmayarse, era una escena completa que comunicaba lo gigantesco del susto. Las vecinas corrían a auxiliar a quien daba un patatús, abanicándola y ofreciéndole sales o un té para que se recuperara. El patatús funcionaba como válvula de escape emocional en una época donde expresar sentimientos no era tan común. Decir casi me da un patatús era admitir que algo te había sacudido por dentro. Hoy la gente dice que se quedó en shock o que casi se desmaya, perdiendo toda la riqueza dramática y cultural que el patatús le daba a las conversaciones. El lenguaje médico moderno nos dio términos como ataque de pánico o crisis de ansiedad, palabras frías y técnicas. El patatús, en cambio, reconocía la dimensión humana y hasta cómica de nuestras reacciones exageradas. Tirria. Sentir tirria por alguien era más profundo que simplemente caerte mal. Era una aversión visceral, un disgusto tan intenso que hasta escuchar el nombre de esa persona te provocaba malestar. Las señoras usaban esta palabra para hablar de vecinas chismosas, parientes políticos difíciles o comerciantes abusivos. La tirria no necesitaba lógica ni explicación para ser válida. Podías sentirla nomás porque sí o porque alguien te daba mala espina. Y lo interesante es que funcionaba como protección social. Ponía límites claros sin necesidad de pleitos directos. Si tu mamá sentía tirria por alguien, tú sabías que debías mantenerte lejos. La pérdida de esta palabra nos dejó sin un término exacto para ese nivel de antipatía, que no es odio, pero tampoco simple desagrado. Ahora intentamos explicarlo con varias palabras lo que tirria decía perfecto en una sola. Ñáñaras. Sonaba casi como si la palabra misma te diera escalofríos. Se usaba para describir ese miedo mezclado con repulsión que te ponía la piel de gallina. Historias de aparecidos, arañas enormes o ruidos extraños en la noche daban ñáñaras a cualquiera. Los adultos la usaban para controlar a los niños traviesos con miedo sugerido: si te portas mal, te van a dar ñáñaras en la noche. Las abuelitas contaban historias diseñadas para provocar ñáñaras y mantener a los nietos cerca cuando oscurecía. Lo bonito de las ñáñaras es que mezclaban el miedo real y el imaginario en una sola sensación física. No era solo miedo, era sentir el frío en la espalda y ese hormigueo que recorre el cuerpo. Hoy decimos que algo nos asusta, pero perdimos esa forma exacta de nombrar el horror corporal. Ansiedad o fobia suenan técnicos. Ñáñaras era lenguaje del cuerpo convertido en palabra. Telele. Dar un telele era primo hermano del patatús, pero con su propio estilo. Era más bien un mareo repentino, un bajón que te hacía tambalearte sin llegar al desmayo completo. Las personas delicadas, embarazadas o quienes pasaban calor eran propensas a dar teleles por hambre, emociones fuertes o bochorno. También se usaba exagerando, para expresar sorpresa: casi me da un telele, cuando te contaban un chisme tremendo. Los teleles pedían atención, pero no el despliegue total del patatús. Bastaba sentar a la persona, darle aire y quizá un vaso de agua con azúcar. La medicina moderna reemplazó esto con palabras como mareo o lipotimia, términos técnicos que no tienen el sabor casero del telele. Y hoy muchos doctores jóvenes ni entienden cuando los pacientes mayores dicen que les dio un telele. Palomilla. Tu palomilla era ese grupo de amigos con quienes recorrías el barrio, jugabas fútbol y te metías en travesuras menores. No era solo un grupo de conocidos, palomilla implicaba lealtad, complicidad y hermandad forjada en la calle.
Los papás preguntaban con quién andabas, refiriéndose a tu palomilla. Pertenecer a una palomilla era parte esencial del crecimiento social en barrios tradicionales. Ahí aprendías reglas no escritas, desarrollabas carácter y creabas amistades que duraban años. La palomilla funcionaba como familia elegida, te cuidaba, te corregía y te mantenía ocupado lejos de problemas serios. Hoy decimos amigos o compás, pero se perdió esa connotación de hermandad callejera y pertenencia territorial que Palomilla comunicaba con tanta fuerza. Las redes sociales intentan imitar ese sentido de grupo, pero no se comparan con una palomilla real. Fayuca. La fayuca era ese universo paralelo donde conseguías productos importados sin pagar impuestos ni pasar por canales oficiales. Los vendedores ofrecían ropa, zapatos, electrónicos y perfumes que venían del otro lado. Todo mundo sabía que comprar fayuca implicaba riesgos, pero los precios tentadores lo hacían atractivo. Los mercados de fayuca se volvieron destinos obligados. Había toda una cultura, saber dónde estaba la mejor, cómo distinguir lo original de lo pirata y cómo regatear bien. La fayuca era una forma de resistencia económica popular contra precios altos y productos inaccesibles. Era ingenio mexicano buscando atajos para acceder a lo que el mercado formal no ofrecía. Aunque el término aún existe, su uso cotidiano se ha reducido con la globalización y la apertura comercial. Ahora es más fácil comprar importado legalmente que buscar fayuqueros confiables en mercados cada vez más vigilados. Escombrar. Este verbo antiguo significaba barrer y limpiar la casa con una dedicación profunda. No era pasar la escoba rápido. Escombrar implicaba mover muebles, sacudir tapetes y dejar todo impecable. Las señoras escombraban con la intensidad de quien hace un ritual de purificación doméstica. Los días para escombrar se marcaban en el calendario familiar con la misma seriedad que una fecha importante. Sábado por la mañana, toda la familia participaba. Los niños recogían, los hombres movían muebles, y las mujeres dirigían la operación con precisión. Escombrar comunicaba la importancia cultural de tener la casa limpia. No era solo higiene, era dignidad y reputación. El reemplazo por barrer o limpiar refleja una pérdida de esa solemnidad que nuestras abuelas le daban al hogar. Las aspiradoras y productos modernos prometieron facilidad, pero también le quitaron su dimensión casi espiritual. ¿Qué hubole? ¿Qué hubole? Era un saludo informal que condensaba toda la calidez del encuentro casual mexicano en 3 sílabas. Era la forma relajada de preguntar qué había pasado desde la última vez que viste a alguien. Se usaba entre amigos, conocidos del barrio y gente de confianza. Era imposible decir ¿qué hubole? Con cara seria. La palabra exige un tono amigable. Y tenía respuestas con sabor propio, aquí nomás, ahí la llevamos, al 100. Ese intercambio era un baile social que marcaba el tono de la conversación. Hoy se usa qué onda o qué, pero qué hubole tenía una musicalidad y calidez que las versiones modernas no replican igual. Chante. Chante era tu hogar, tu refugio. Ese lugar donde podías ser tú, sin máscaras ni apariencias. Viene del caló y se popularizó en ciudades con mezcla de estratos. Decir vamos al chante era invitar a la intimidad, a tu espacio personal. El chante no tenía que ser grande o bonito. Podía ser un cuarto de vecindad o una casita modesta. Lo importante era que era tu territorio. Las fiestas en el chante eran legendarias porque combinaban hospitalidad y libertad. Invitar a alguien a tu chante era un acto de confianza. Hoy se dice casa o depa, sin esa carga emocional y orgullosa que chante traía. Quiebre. Quiebre significaba tomar una bebida alcohólica, generalmente como cortesía entre amigos o en celebraciones casuales. No era una borrachera planeada. Era un momento improvisado de convivencia. Podía ser una cerveza después del trabajo o un caballito de tequila para celebrar algo. Lo importante era el gesto de compartir. Rechazar un quiebre podía sentirse como desaire, así que muchos aceptaban por mantener la armonía. Hoy decimos echarnos una chela o tomarnos un trago, pero se perdió ese toque de cortesía y generosidad implícita. El quiebre implicaba que alguien invitaba. Había un intercambio social. Cuelga.
Tu cuelga era el regalito que recibías por tu cumpleaños o santo. Una tradición que hacía tu día especial. La palabra viene de la costumbre de colgar obsequios en ramas o cuerdas durante celebraciones. No tenían que ser regalos caros, podían ser dulces, fruta, un juguete sencillo o ropa. Lo importante era el reconocimiento. En barrios tradicionales, los vecinos también daban cuelgas a los niños de la cuadra. Eso fortalecía la comunidad y aseguraba que todos tuvieran un momento feliz. Con el tiempo, la cuelga fue reemplazada por regalo, perdiendo ese sentido comunitario. Ahora los cumpleaños se volvieron más comerciales y menos de barrio. Domingo 7. Domingo 7 era un eufemismo para hablar discretamente de un embarazo fuera del matrimonio. Salir con un domingo 7 era la forma decente de decir que una muchacha soltera había quedado embarazada, en tiempos donde eso traía consecuencias sociales durísimas. El origen es ingenioso. Normalmente hay 4 domingos al mes, pero a veces aparece uno extra, inesperado. Ese domingo de más que no debería estar. La metáfora retrataba perfecto lo sorpresivo y no planeado del asunto. Las familias que vivían un domingo 7 tenían que tomar decisiones difíciles, matrimonios apresurados, mudanzas discretas o acuerdos silenciosos. Era un código social para comentar sin decirlo directamente, mezclando juicio y resignación. La sorpresa final. Como te dije al inicio, hay una expresión que destaca por su historia fuera de lo común. Esta palabra describía a esos niños que parecían tener resortes en las piernas y motor en el cuerpo. Chamacos que no se estaban quietos ni un segundo y brincaban de aquí para allá. Los maestros la usaban para hablar de quienes volvían loco al salón con su energía inagotable. Y lo curioso es que no era totalmente negativa. Tenía un toque de cariño, como reconociendo que esa energía también era parte de la infancia. Esa palabra era jiribilla. ¿Cuál de estas expresiones usaban tus papás o abuelos? ¿Extrañas alguna o conoces otra que debería estar aquí? Si este video te trajo recuerdos, suscríbete, activa la campanita y compártelo con tus amigos para seguir recordando esas palabras que llenaban de color nuestras conversaciones. Nos vemos en el próximo.